pedirle a Dios que guíe este mensaje. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tenernos aquí esta mañana. Te pedimos, Padre, que abras nuestro corazón. Te rogamos mucho, Señor, para que hables a nuestras vidas en la enseñanza de este estudio. Y te damos gracias, Dios, por este lugar. Bendícelo. Te pedimos para que tú, Dios, guíes todo y cada una de las enseñanzas que hoy vamos a ver y que realmente salgamos edificados, Señor, a través de esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora sí, esta mañana lo que quería compartirles es qué maravilloso es cuando Jesucristo es el que realmente se acerca a nuestras vidas. A veces creemos que nosotros nos atravesamos a la vida de Cristo, pero no es así. Realmente el que se atravesó a nuestras vidas fue Él. Él sabía cómo estábamos. Y lo hermoso fue que cuando se atravesó en ella, hay quienes tomaron esa decisión y creyeron en ese momento de que escucharon. Eso es una gran bendición. Es decir, a veces pensamos que toda la gente al escuchar la primera vez va a tomar esa decisión. No es así. Pero, ¿qué hizo Dios? Lo que hizo Dios fue preparar tu corazón, prepararlo para poder escuchar el mensaje más maravilloso, que es el de la salvación. Y claro que cuando escuchamos ese mensaje y tomamos esa decisión de entregarle nuestra vida a Cristo, pues nos damos cuenta de que fue algo maravilloso. Es decir, algo que no entendíamos porque no lo entendíamos, pero fue algo maravilloso el saber que por qué razón estamos aquí, cuál es la razón por la que nacimos, por qué Dios mandó a su Hijo Jesucristo, cuál es la razón por la cual pagó en esa cruz. A veces no lo entendemos, pero en ese momento, cuando nos empezaron a explicar por qué Dios envió a su Hijo y le creímos, ¿qué sucedió? Tomaste la decisión más importante de tu vida. ¿Cuál? El haberle entregado tu vida a Cristo. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, que si somos una nueva criatura. Así que realmente el haberle entregado o el haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, eso nos lleva a realmente tener la seguridad de que el día que partamos de este mundo, porque todos vamos a morir, tenemos esa seguridad a dónde vamos a abrir nuestros ojos y vamos a estar delante de Dios. Así que ahí, en ese momento, ha comenzado una vida maravillosa, es decir, algo incalculable, algo inimaginable, porque a veces la gente no entiende que el vivir para Cristo es una cosa maravillosa, algo, así como dicen, es una aventura que nosotros no nos imaginamos. ¿Por qué? Porque en el momento en que vamos caminando con Él, nos vamos a ir dando cuenta de todo lo que va a ir sucediendo. Y claro que ahí te vas a dar cuenta de que todo esto va a ser de gran bendición. Recuerdo cuando fui a una ocasión a Los Rápidos, nunca me había subido a Los Rápidos aquí en Jalcomulco, y recuerdo que el estar, ahora sí que esa experiencia, porque realmente fue una experiencia maravillosa, recuerdo que el estar pasando cada uno de los lugares difíciles, ¿no? Cuando ibas bajando, te das cuenta de que así es una aventura. La verdad es algo que nunca se olvida. Y así como no olvidé ese primer día que me subí a Los Rápidos, y lo volvería a hacer, ¿sí? Ahora sí que eso pasa en nuestras vidas con Cristo. Realmente cuando tomamos esa decisión, vemos realmente la aventura que estamos viviendo, que es algo maravilloso. Andar en la fe es lo que nos lleva a situaciones difíciles, ¿sí? En las situaciones en las que a veces no creemos o nos imaginamos. A veces pensamos que entregarle nuestra vida a Cristo vamos a estar exentos de todos los problemas, pero no es así, sino que lo que ahora viene Cristo es a enfrentar todos los problemas que estamos viviendo, a enfrentarlos con Él. Entonces, quiero decirte que no va a haber limitaciones al andar con Él, y lo que vas a vivir mientras estés en la tierra
va a ser maravilloso. Así que sabemos cuál es nuestro destino y hay algo muy importante que tenemos que entender. Jesús dijo algo: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Eso es algo que nos lleva a tener mucha confianza, sabiendo que Él va a estar siempre a nuestros lados. Así que podemos realmente tener confianza en nuestro caminar con Él. Y te voy a dar varios puntos para poder entender el mensaje del día de hoy. Y estos puntos van a tratar de cómo andar en la fe, cómo progresar en la fe. A veces la gente me dice: ¿y cómo le puedo pedir a Dios más fe? Más adelante te vas a dar cuenta de que no es de esa manera como pedir la fe, porque cuando te la pides o cuando se la pides a Dios, entonces vas a empezar a vivir pruebas y te vas a dar cuenta de que mejor no lo hubiera dicho o mejor no le hubiera pedido a Jesús que me diera tanta fe. Eso es lo que sucedió con los apóstoles, porque recuerda que los mismos apóstoles le preguntaron a Jesús: Señor, queremos más fe, danos más fe. Entonces, Él se los cumplió. Le dijo: muy bien, ustedes pídanla, yo se las voy a dar. Y cuando les pidieron fe, en ese momento se encontraron en problemas, tribulaciones, cárceles, persecución. Entonces, ahí es cuando Dios empieza a probar nuestra fe. Realmente nos empieza a que nosotros nos demos cuenta de que Dios lo que busca es fortalecernos en todas las pruebas que nosotros estamos viviendo. Y por eso es importante que al andar con Dios podemos llegar a conocerlo de manera estrecha y personal. ¿Qué es lo que busca Dios? Eso, que tú lo conozcas de manera estrecha y personal. Y eso no significa que tengas que estar leyendo la palabra todo el día. No, porque muchas veces podemos estar leyendo la Biblia todo el día, pero la pregunta es: ¿qué tanto estás aplicando, qué tanto estás apropiando de lo que estás leyendo? Entonces, es introducir realmente en la palabra y vas a conocer el corazón de Dios, vas a conocer la manera en que Él está pensando y lo que Él quiere para ti. Así que lo que Él busca es que lo conozcamos personalmente. Segundo, descubriremos su voluntad y propósito para nuestra vida. A veces le pedimos a Dios: Señor, quiero que hagas esto conforme a mi voluntad, y luego tu voluntad, y es al revés. Es conforme a su voluntad y no conforme a tu voluntad. Son dos voluntades completamente diferentes. Por eso descubrimos su voluntad y propósito para nuestra vida, que es muy importante para Él y para nosotros. Porque recuerda que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre va a ser agradable y además es perfecta, porque Dios no se va a equivocar. Así que luego aprenderemos a escucharlo y a obedecerlo. Cuando realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces estamos aprendiendo realmente a escucharlo, pero no nomás eso, sino también a obedecerlo. Esa parte es la parte de la vida cristiana. Como creyentes tenemos que entender algo muy importante. Tenemos que aprender a escuchar primeramente antes que hablar. Y la única manera para escuchar es leyendo su palabra. Entonces tenemos que escuchar, tenemos que obedecer, y por último tenemos que confiar en Él. Así también tenemos que experimentar su presencia, poder y sabiduría. ¿Cómo vamos realmente a ver la presencia de Dios en nuestras vidas? Cuando realmente pasamos pruebas o situaciones en las que nunca nos imaginamos de cómo vamos a salir de ellas. Y nos damos cuenta de cuando salimos, nunca nos habíamos imaginado de cómo Dios nos sacó de la prueba o de la situación o el problema que estamos viviendo o que estuvimos viviendo. Así que Él dice: no te desampararé, no te dejaré. Y eso es algo que tienes que creerle a Dios. Así que Él pone estas 4 cosas a nuestra disposición. Y así mismo entenderemos que la vida cristiana es andar por fe. A veces escuchamos mucho eso de: yo creo, tengo fe, pero no la estás viviendo como tal. Porque nada más la estás pidiendo, pero la estás pidiendo nada más por pedir, pero no te estás dando cuenta de lo que le estás pidiendo a Dios. Porque en el momento en que le pidas realmente a Dios que te dé esa fe, te la va a dar. Pero van a venir pruebas y van a venir circunstancias de las cuales tú no te imaginabas.
Las pruebas y las circunstancias y los problemas en nuestras vidas son los que nos van a hacer crecer en esa fe que le estamos pidiendo a Dios. Así que no es algo que sentimos, porque a veces la gente piensa que es un sentimiento. No. Quiero que sepas algo muy importante. Tú tomaste una decisión de entregarle tu vida a Cristo. Y fue una decisión, más no una emoción. A veces nos dejamos guiar mucho por nuestras emociones. Y claro que cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, un día decimos una cosa, otro día decimos otra. Un día decimos sí, otro día decimos no. Entonces, es una decisión. Eso fue lo que nosotros hicimos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Así que somos salvos al andar continuamente en Él, caminando con Él. Y voy a agarrar un pasaje que está en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es formidable, que si es un libro maravilloso. Y este capítulo, el capítulo 14, realmente aquí habla cómo progresar en la fe. Aquí vamos a entender de cómo podemos progresar en la fe si realmente entendemos la enseñanza que Dios nos va a decir. Así que voy a hablar nada más y nada menos que de Pedro. Ya vi algunas sonrisas. Dirás tú, ¿Pedro? ¿Qué tiene que ver Pedro con la fe? ¿No? Si Pedro negó a Jesucristo, Pedro hizo barbaridades, ¿de qué me estás hablando? Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hemos tenido fracasos en la fe? Yo lo he tenido. Todos hemos tenido fracasos en la fe. Entonces, no hay que estar juzgando a un Pedro, porque realmente Dios nos va a enseñar y vamos a aprender cómo en este pasaje Pedro fue algo maravilloso en su vida, cómo Dios trabajó en él. Oye, ¿le pidió las pruebas? Claro que se las pidió. ¿Qué hizo Dios? Mandárselas. Y claro que Pedro, claro que confió plenamente en Jesucristo. Así que todos hemos sufrido fracasos en la fe. Y así que no debemos de juzgar a Pedro a la ligera. Muchas veces Dios quiere que mejor nos veamos a nosotros mismos y nos juzguemos a nosotros mismos más que andar juzgando a otra persona. Y vamos a ver, te voy a resumir un poquito en este capítulo del 14, porque realmente quiero decirte que todo este capítulo al estudiarlo me doy cuenta de que tiene muchísimas enseñanzas, más de las que nosotros nos imaginamos. Pero para poder entender el estudio, voy a leerte unos versículos y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. Que si en ese momento Jesucristo estaba con una gran multitud, les estaba predicando, les estaba compartiendo, estaba realmente hablando con cada uno de ellos. Jesús les dijo a los apóstoles: súbanse a la barca y adelántense. Y tú imagínate los apóstoles diciendo: bueno, pues ahora sí que habrá quien le dé un aventón a Jesucristo porque vamos del otro lado, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, pues ellos lo único que hicieron fue obedecer. Se subieron a la barca, todos los apóstoles, y se fueron al otro lado de la ribera. Y entonces dice: y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y esto es algo maravilloso. Que es ver cómo Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, nunca usó su propia deidad y estuvo en comunicación con Dios todos los días. Todos los días Jesucristo iba a orar. Pero ¿sabes qué le gustaba más? Orar a solas. Estar a solas con su Padre. Así que cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, imagínate, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Es decir, ¿cuántas veces hemos pasado por situaciones en las que, no que veas un fantasma, pero es como si lo vieras, y tienes temor y angustia? ¿Qué hace Jesús? Siempre Él va a poner
en nuestro corazón palabras para que nos anime. Y eso fue lo que hizo Jesús. Dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Fíjate qué maravilloso el hecho de que Jesucristo estaba caminando sobre las aguas y simplemente le dijo a Jesucristo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano de él, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es decir, ¿cuántas veces podemos pasar por pruebas y ver cómo Dios nos saca de esas pruebas? Y dices, ¿verdaderamente es el Hijo de Dios? Claro que es el Hijo de Dios. Él fue el que realmente le entregamos nuestra vida. Ahora pensemos en algo. Durante toda tu vida, ¿vamos a tener pruebas? Sí. Pedro sabía que era totalmente imposible poder caminar sobre las aguas. ¿Sabes por qué? Él era un pescador. Si él realmente sabía manejar una barca, era él. Él conocía el mar. Su trabajo era pescar. Sabía que era difícil poder caminar sobre las aguas. Así que cuando Jesús le dijo, ven, ¿qué hizo Pedro? Pedro simplemente, sin dudarlo, lo que hizo fue bajarse de la barca. Lo más impresionante es que se dio cuenta de que empezó a caminar. Y no se hundió. ¿Pero qué sucedió? Empezó a escuchar el viento fuerte, empezó a escuchar el bramido del mar, no dudo que ha de haber visto una gran ola, y en ese momento, ¿qué hizo? Quitó los ojos de Jesús. Cuando quitamos los ojos de Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Lo mismo que le sucedió a Pedro, nos vamos a hundir. Si él no hubiera quitado sus ojos de Cristo, hubiera llegado hasta donde él andaba. Fíjate qué maravillosa prueba. Así que realmente Pedro, cuando se dio cuenta de todo esto, Jesús vino a rescatarlo. Alguien dirá, Arturo, su fe le falló. Sí, es correcto, su fe le falló. Pero vamos a ver hasta qué momento le falló. ¿Por qué razón? Porque mira, cuando estaba con Jesucristo, Pedro, ahora sí que estaban en la tierra. Para empezar, el viento no estaba, o el clima no era favorable. Y Jesús les dijo, súbanse a la barca. Ellos confiaron y obedecieron, se subieron a la barca. ¿Y luego qué sucedió? Simplemente se encontraban en la mitad del mar y se empezó, ahora sí que un gran viento y un gran bramido del mar. Pero ellos estaban arriba. Así que Pedro merece aplausos. ¿Sabes por qué razón? Porque fue un hombre de fe. Qué triste que los otros 11 que estaban en la barca, ninguno hizo lo mismo. Se quedaron en la barca. ¿Y sabes qué pasa con los creyentes hoy en día? No se quieren bajar de la barca. Olvídate, déjate de que se quieran bajar de la barca. Están en tierra y no se quieren subir a la barca. Entonces imagínate, el punto es, qué emocionante es subirte realmente con Cristo, sabiendo que Él tiene el control. Muchos creyentes se quieren quedar en tierra y no quieren subirse. No quieren experimentar lo que realmente todos ellos experimentaron. Realmente eran hombres de fe. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Así que tú tienes que ver todo lo que pasó con Pedro y te das cuenta de que su fe realmente falló, sí, pero en un momento en el que también nosotros fallamos. Él siempre le creyó. Así que tú me dirás, oye Arturo, ¿y qué tiene que ver este pasaje conmigo?
muchísimo, más de lo que tú te imaginas. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, la Biblia dice que se la entregamos por fe, no por vista. No necesitamos ver a Jesucristo para haber creído, simplemente le creímos por fe. Y nuestro andar es por fe. ¿Por qué razón? Porque tampoco lo vemos, tampoco lo sentimos. Sí lo escuchamos y entendemos lo que Él nos está diciendo, pero eso es el caminar por fe. Así que muchos, tristemente, no quieren ni subirse a la barca. Hay creyentes que me han preguntado, oye, yo quiero más fe. Oye, ¿es de esa manera? ¿Pedirle a Dios que te dé más fe? No, no es así. No es que Dios tenga que decirte, a ver, te voy a dar un poquito de fe, o a ver cuánto te voy a poner de fe. No, sino cuando realmente le pides a Dios que te dé fe, te voy a decir algo, prepárate, porque van a venir las pruebas. Y en ese momento, claro que Dios conoce a cada uno de nosotros, quiero que lo sepas. No hay una prueba que no pueda soportar, dice la Biblia. Entonces, como Dios conoce nuestra naturaleza, sabe perfectamente cómo somos, en ese momento Dios va a saber cómo trabajar en tu vida y qué prueba va a permitir en tu vida para que realmente tengas fe, para que realmente le creas. Realmente de eso se trata la fe. Dios no nomás quiere darnos la salvación, muchos creyentes nada más quieren tomar la salvación sin querer seguir a Jesucristo. Quieren tener ese boleto para ir al cielo y querer seguir tomando la vida en sus manos. No, perdóname, esa no es una vida con Cristo, no es de esa manera. Así que vamos a ver lo que el mismo Pablo le decía a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Les decía, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo lo recibiste? Por fe. Esa es la manera en que lo recibimos. Entonces andad en Él. Esa es la manera que nosotros vamos a caminar con Cristo. Así que es interesante que muchas personas ponen su fe en Cristo momentáneamente. Ahora sí que en lo que me conviene, lo pongo, pero lo que no me conviene, lo hago. Así que la gente nada más quiere ir al cielo, sin importar lo que suceda en sus vidas. Quiero decirte algo, tenemos que aprender a andar diariamente con Él. ¿Por qué razón? Porque a Él fue al que le entregamos nuestra vida. La Biblia dice que ya no es tuya, es de Él. ¿Por qué quiere seguir tomando decisiones? Así que Él es el único que puede suplir nuestras necesidades, sí. Él es el único que puede realmente sanar nuestras enfermedades, también. Él es el único que puede sanar nuestro corazón. Él conoce perfectamente nuestras necesidades. Él es el único que lo puede hacer. No hay nadie más que lo pueda hacer. Así que Dios desea que crezcamos en el andar con Cristo. Y ese crecimiento debe ser realmente progresivo. Por eso van a estar viniendo pruebas en nuestras vidas, para que Dios vea qué tanto estás creyendo en Él, qué tanto estás confiando en Él. La pregunta es, ¿cómo crecemos en la fe? ¿O cómo poder progresar en la fe? Y te voy a dar algunas maneras, algunos puntos de cómo lo vas a hacer. Así que, si le crees, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Lo que está haciendo Dios es transformar tu vida. A veces la gente no lo entiende. El transformar tu vida es transformar tu mente, ¿sabes? Ya no quiere que sigas con esa mente que está afectada por el pecado. Por eso tiene que cambiar nuestra manera de pensar, tiene que cambiar nuestra manera de ser. Tiene que salir de nuestro corazón cosas que realmente edifiquen y no cosas que sigan contaminando nuestras vidas y contaminando a nuestro prójimo. Así que Él transforma nuestra vida, transforma nuestro futuro y claro que nos enseña a confiar plenamente en Él. El primer paso es, para progresar en la fe,
Debemos enfrentar y superar la adversidad, las pruebas y tentaciones en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a superarlas. Y de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a crecer en la fe. Mucha gente cree que tan solo el pedirla es la manera en que Dios nos la va a dar. No es así. Realmente tú le tienes que pedir fe a Dios y en ese momento Dios va a preparar tu corazón, va a preparar tu vida para que lo que va a venir lo puedas enfrentar con Cristo. Realmente Él nos va a someter a la prueba y claro que Él no va a permitir alguna tentación que pueda afectar tu vida o que pueda afectar tu relación con Cristo. No es así. Dios no está tratando de ver cuánto resistimos. No es de esa manera. Realmente Dios lo que quiere es que aprendamos a confiar plenamente en Él. Claro que de repente tendrás que decir si confías en Dios o no. ¿Por qué? Porque muchas veces viene la prueba. ¿Y qué sucede? En vez de acercarnos a Cristo, queremos hacer uso de las cosas que tenemos. Entonces en ese momento no estás confiando en que Él lo pueda hacer y crees que tú puedes resolver el problema. No es de esa manera. Cuando viene una prueba a tu vida, sea pequeña o sea grande, lo primero que tienes que hacer es acercarte a Él y pedirle a Dios y decirle, bueno Dios, ¿por qué estás permitiendo esta prueba? ¿Cuál es la razón? Tú sabes cuál es la razón. Tú sabes lo que estoy viviendo y lo que está pasando en mi vida. Claro que Él te va a mostrar claramente por qué lo está haciendo. Así que crecer en la fe no es fácil. A veces creemos que es fácil. No es así. Crecer en la fe muchas veces puede ser doloroso. Así que al acercarnos a Dios podemos tener confianza, pero no nomás la confianza, sino la plena seguridad de que todo esto está en sus manos. Imagínate, tenemos nuestras vidas sabiendo que están en manos de Dios y ya no en las nuestras, sabiendo que Él va a tener ese cuidado para con nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿de qué Dios estás creyendo? ¿Cuál es el Dios en el que tú estás creyendo? ¿Cuál es en el Dios que tú estás confiando? ¿Realmente contesta tus oraciones? ¿Realmente Él está comenzando a cambiar tu vida? Porque a veces la gente me dice, bueno, ¿y cómo sabré si realmente le entregué mi vida a Cristo? Es muy sencillo. ¿Dios está cambiando tu forma de ser? ¿Dios está cambiando tu forma de pensar? ¿Dios está cambiando tu forma de hablar? ¿Tu forma de ver? ¿Tu forma de escuchar? ¿Qué es lo que está haciendo realmente Cristo en tu vida? ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo o sigues igual como estabas antes? Entonces Él viene a transformar, no viene a parchar, como lo dice en uno de los evangelios. Dice, yo no vengo a parchar tu vida, no vengo a poner en un vestido viejo un remiendo nuevo. Va a ser peor la rotura. No vengo a poner vino nuevo en odres viejos. Se van a romper los odres. No vengo a parchar, vengo a transformar. Así que Dios nos usará conforme a nuestra fe, que eso es algo muy importante. Nos bendecirá según la medida de nuestra fe. Es la manera en que nosotros vamos a estar recibiendo las bendiciones de Dios. Y todo lo que Dios hace en nuestra vida se relaciona con nuestra fe. Eso tienes que entenderlo. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? Lo mandó al desierto. ¿Qué hizo? Probarlo 2 años. ¿Por qué razón? Querían ver si realmente creían. Y muchas veces, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos a caminar por un desierto y no nos gusta. Pero te digo una cosa, es la manera en que Dios nos está probando para ver si le estamos creyendo, si estamos confiando plenamente en Él, si nos estamos dando cuenta de que Él tiene el control y el poder de nuestras vidas. ¿Qué sucedió? Muchos creyeron, muchos no. Y así puede estar con los creyentes. Así que Dios nos probará de algún modo. Vas a ser probado. No va a haber nadie que sea su hijo que no sea probado y que no venga una prueba o una tentación. Así que Él no quiere que nos quedemos estancados y es la única manera para poder crecer. Otro de los pasos es entender la naturaleza de Dios. ¿Quién entiende a Dios? Nadie. La Biblia dice claramente que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a querer entender a Dios? Realmente, si la persona quiere entender a Dios, te voy a decir una cosa, su fe no va a crecer.
se va a estancar ahí, queriendo entender la mente de Dios. Es imposible. Así que puedes decir, oye, yo sé que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Yo sé quién es Dios. Podrás decir lo que tú quieras, porque el hombre así lo dice. Es más, el incrédulo dice claramente cuando le preguntas, oye, ¿quién es Dios? Y te puede decir de esa manera, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero eso no significa que conozca a Dios, ni tampoco significa que tenga una relación con Él. Así que olvidamos que Él es santo. Olvidamos que Él es justo, misericordioso, piadoso. Eso es lo que es Dios. Realmente tiene ese cuidado para con nosotros. Él tiene misericordia, tiene perdón. ¿Por qué? Porque nos perdona. Es bondadoso, claro. Porque teniendo hasta nosotros una actitud equivocada, Él no cambia su actitud. Él sigue amándote, Él sigue realmente adorándote. Ese es nuestro Dios. Es ese príncipe de paz. Es ese rey de reyes, señor de señores. A veces perdemos de vista quién es nuestro Dios. Así que sabe exactamente lo que necesitamos, claro, porque es Dios. Sabe lo que estamos pasando. No pienses que a Dios ya se le olvidó la situación en la que tú estás viviendo. No es así. Él sabe perfectamente la situación en la que estás viviendo. Y quiero decirte algo, si tú lloras, Él también llora. Él entiende lo que estás viviendo. A veces pensamos que Dios no entiende lo que está pasando en nuestras vidas. Claro que lo sabe. Sabe cuán dura puede ser cada prueba en la que nosotros podamos estar viviendo. Dios es quien trabaja en nuestras vidas y sabe exactamente cómo lo tiene que hacer en cada uno de nosotros. Asimismo, debemos meditar en la palabra. Es algo que he compartido varias veces en los estudios. Es importante meditar en la palabra. Si tú no aprendes a meditar en la palabra, va a ser muy difícil que puedas realmente entender lo que Dios te quiere decir. No es leer por leer. Es leer pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto que está pasando? Y claro que cuando te acercas a Él y te acercas a su palabra, en ese momento vas a entender perfectamente y vas a ver la respuesta. Así que, para progresar en nuestra fe, esto es algo muy esencial. Recuerda que la Biblia se trata nada más y nada menos de la palabra de Dios. De eso se trata la vida en Cristo. Así que Dios habla siempre con la verdad. Dios nunca está mintiendo, nunca está jugando con nosotros. Si queremos ver cómo actúa, lo vamos a ver a través de la palabra. ¿Quieres ver cómo piensa Dios? Muy bien, lee la Biblia para que conozcas la mente de Dios, para que veas quién es Él. Y claro que no podemos crecer en la fe si ignoramos la palabra de Dios. Eso es muy difícil. A veces la gente nada más lo hace por cumplir. No te puedes acercar a la palabra de Dios nada más para cumplir. O te acercas creyendo, o te digo algo, de nada sirve que leas. Hay algo muy importante que a veces perdemos de vista. Venimos con muchas tradiciones religiosas. ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? Cumplir. No necesitamos cumplir con Dios. Si nos acercamos a Él es porque le amamos. Si nos acercamos a Él es porque queremos escucharlo. Si nos acercamos a Él es porque queremos obedecerlo. Esa es la manera en que nos acercamos a Dios. Así que otro paso es que tú tienes que entender algo muy importante. La Biblia es el combustible de nuestra fe. Si dejas de leer, se te va a acabar el combustible. Y cuando vengan las pruebas, vas a acabar apartándote de Dios. Y vas a volver a tomar tu vida en tus manos. Así que, ¿quién es este Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo trabaja? ¿Qué dice?
¿Qué nos ha prometido? ¿Qué ha dicho acerca de mi situación en particular? Podemos llegar con Él. Otro paso es poner en práctica los preceptos de la palabra. Y se trata de preceptos por los cuales regimos nuestra vida. En la Biblia hay principios de vida, ¿sabes? Hay 30 principios de vida. Oye, ¿y cuáles son? Cuando te acercas a Él, ¿realmente estás orando por fe? ¿Estás creyendo lo que le estás pidiendo a Dios? Ese es un principio. Otro de los principios es cosechamos lo que sembramos más de lo que sembramos después de sembrarlo. ¿Qué estás sembrando? Hay muchos principios en su palabra. ¿Cuántos le estamos creyendo? ¿Cuántos estamos apropiando? Realmente ese principio es algo divino, es inalterable, porque cuando Dios lo promete, lo cumple. Eso es algo muy importante. Así que hay muchos principios. Otro de ellos es esperar. La Biblia dice, estad quietos y saber que yo soy Dios. Y la gente quiere empezar a tomar decisiones sin pedirle a Dios consulta o preguntarle qué quiere que hagamos. Si Dios dice que esperes, espera. Él sabe por qué lo está haciendo. Luego viene observar los caminos de Dios. ¿Cómo actúa? Oye, Arturo, ¿Dios usa el sufrimiento para que lo volteemos a ver? Claro. Dios muchas veces tiene que usar el sufrimiento para que lo volteemos a ver. Muchas veces puede permitir una enfermedad para que lo volteemos a ver. Y a veces así, la gente no voltea a verlo. Se endurece y no quiere saber de Él. Así que lo usa. ¿Por qué lo usa para nosotros como creyentes? Lo usa para ponernos de rodillas. Lo usa para que le clamemos y le pidamos que nos pueda ayudar. Así que usa el sufrimiento para conducirnos a un compromiso fresco, nuevo. Cada prueba es nueva. Nunca va a venir una prueba, nunca va a venir la misma prueba al siguiente día o la siguiente semana. Pero te voy a decir algo. Si no pasas la prueba, Dios te va a mandar extraordinario. No sé si te gustan los extraordinarios, a mí no me gustaban. Entonces, cuando no pasamos esa prueba, Dios tiene que permitir otra vez esa prueba, porque tienes que pasarla con fe, creyendo. Así que usa el sufrimiento, la prueba y la aflicción. ¿Para qué? Por una simple y sencilla razón. Dios lo que hace es examinar nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Está correctamente? ¿De tu corazón salen pensamientos de bien o pensamientos de mal? ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? Uno de los evangelios de Marco dice, porque del corazón de los hombres sale los malos pensamientos. ¿Sí? Salen los adulterios, la fornicación, la lascivia, la envidia, la insensatez, la idolatría, el orgullo, la maledicencia. ¿Quieres que le siga? Dios tiene que examinar tu corazón, tiene que examinar nuestro corazón, tiene que ver cómo está delante de Él. Así que realmente es uno de sus métodos, ver cómo está nuestro corazón y ayudarnos a entender qué es lo que nosotros necesitamos. Otro ejemplo es el silencio. A veces oramos y no escuchamos a Dios. Le rogamos y le pedimos y hay silencio, no hay una respuesta. Recuerdo uno de mis momentos más difíciles, que la verdad no entendía lo que estaba pasando. Eso fue hace muchos años. Y no lo entendía, te lo digo honestamente.
Y llegaba la palabra y le decía a Dios, tú dices esto, ¿cómo es posible que me esté pasando lo que me está pasando? Y Dios guardaba silencio. ¿Por qué razón? Él sabía lo que estaba pasando. Y no iba a contestar hasta en el momento en que Él quisiera contestarme. A veces queremos una respuesta rápida a las peticiones de las cuales estamos viviendo. No es así. Cuando tú lees la Biblia, realmente es para escuchar la voz de Dios. Y si Dios guarda silencio, es por algo. Porque está preparándote para algo. Porque no te quiere responder nada más por responder. Así que no entendía lo que estaba pasando en mi vida. Y claro que Dios seguía callado. Pero te digo algo, cuando me respondió, fue de una manera asombrosa. ¿Por qué razón? Porque va a responder. Dios nunca va a dejar de responder. Solo que Él sabe cuándo hacerlo. Otro paso es observar la obra de Dios en la vida de nosotros o en la vida de otros. Realmente a veces nos alienta ver a otro creyente, ¿sabes? Y eso hace pensar en mi maestro. Cuando yo conozco a mi maestro, que muchos de ustedes conocen, la verdad, al ver su vida, al verme contado su testimonio, al ver de dónde lo sacó Dios y la manera de cómo Dios estaba trabajando en él, yo decía, si Dios, si lo estás haciendo con él, también lo puedes hacer conmigo. No necesitaba pasar la misma situación de vida que él pasó, pero al ver lo que Dios estaba haciendo en su vida, cómo estaba siendo cautivado por él, decía Dios, si tú lo haces con él, lo vas a hacer también conmigo. Claro, porque estás viendo la vida de alguien que está creyéndole a Dios. Por eso es importante nuestro testimonio, porque muchas veces la gente pone sus ojos en alguien que ha creído y ve cómo Dios ha guardado con su vida, cómo lo ha enamorado, cómo lo ha convencido, cómo lo ha cautivado, cómo se ha acercado a Él. Y claro que dice, ¿sabes qué? Quisiera realmente ser como mi maestro. Quiero aprender como Él ha aprendido. Y claro que comencé a leer. Y te voy a decir una cosa, cuando empiezo a leer el Antiguo Testamento, me doy cuenta de todos esos personajes maravillosos que Dios pone en su palabra. ¿Y qué sucede? Empiezas a compararte con alguno de ellos. O empiezas a ver la vida de cada uno de ellos y ves cómo Dios trabajó en sus vidas. Y ves cómo fueron bendecidos. Yo veo la vida de José y digo, wow, con esa vida. La verdad es una vida impresionante. Veo una vida de Jeremías, veo una vida de Moisés. Claro, si lo hizo con ellos, la puede hacer contigo. Si los ha bendecido a ellos, también te puede bendecir a ti. Fue su testimonio. Por eso quiero decirte algo, tu testimonio vale mucho, más de lo que tú te imaginas. ¿Por qué razón? Porque la gente te observa. Y realmente quiere ver si realmente eres un verdadero creyente. Si no quieres ser transformado, mejor no digas que eres cristiano. Porque te digo una cosa, así como puedes alentar la vida de un incrédulo, también la puedes desalentar. Por eso Dios quiere que seamos un verdadero testimonio. Pregúntale a Dios, Dios, ¿qué vas a hacer con mi vida? Si te obedezco y confío en ti, ¿qué vas a hacer con mi vida? Si quieres realmente poner en práctica este principio para crecer en la fe, tienes que obedecer a Dios. Obedezca a Dios y deje todas las consecuencias en sus manos. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Tienes que obedecerlo.
Pon en práctica eso en tu vida. Piensa en esta verdad. Obedezco a Dios y voy a dejar todas las consecuencias en sus manos. Él sabrá cómo resolver esta situación. Él sabrá qué hacer con este problema. Esto es una fe que se perfecciona. Obedecer a Dios, cueste lo que cueste. A veces no nos gusta hacerlo. Dios siempre honra nuestra obediencia, ¿sabes? Siempre te va a honrar. Jamás la va a pasar por alto. Eres su hijo. La obediencia no nomás honra a Dios, sino también le agrada. Imagínate un padre cuando ve que sus hijos obedecen. Es una gran bendición. Cuando un padre ve que sus hijos realmente confían, creen, es una gran bendición. La pregunta es, ¿qué le enseñamos nosotros a nuestros hijos? ¿Realmente nuestros hijos confían? ¿Realmente como deben de confiar? Recuerdo jugando una ocasión con mi hijo. Estaba en una escalerita y le decía que se aventara. Claro que al verme me decía, le daba, no papá, así que pensaba que se iba a caer. Le dijo, no, ven hijo, aviéntate. Yo te voy a tomar. En ese momento se avienta y lo tomo. Al ratito quería que hiciera otra vez lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque confió en mí. Porque lo agarré con mis manos. No lo dejé caer. Y esa es la manera en que nosotros debemos de confiar en Dios. Cuando Él dice que te avientes, aviéntate. Él te va a sujetar. Así que Dios siempre nos va a honrar. Otro punto es la oración contestada. Dios aumenta nuestra fe cuando responde a nuestras oraciones. Claro, cuando ves cómo Dios está respondiendo a lo que tú le estás pidiendo, en ese momento estás creyendo. Y dices, ¿sabes qué? Voy a seguir pidiendo. ¿Por qué razón? Porque Él me está obedeciendo, Él me está cumpliendo, está respondiendo a la oración, está respondiendo a mi petición y estás creyendo más en Él. ¿Sabes qué pasa a veces con creyentes? Dios responde a sus oraciones y a veces se olvidan de Él. Muchos se van por la dádiva y se olvidaron de su dador. Cuando tú le pides a Dios que te vaya bien y que te ayude a salir adelante y lo hace, a veces nos olvidamos de Él. Así que debemos enseñar a nuestros hijos pequeños a orar. Por cosas pequeñas, por cosas pequeñas. Enséñalo a orar por cosas pequeñas. Y cuando Él vea que Dios responde a esas cosas pequeñas, cuando sea grande, va a orar por cosas grandes. ¿Por qué razón? Porque Dios le va a responder. Así que cuando un niño ve cómo Dios responde, ¿qué hace ese niño? Su fe crece. Esa es la manera en que Dios ve a un niño crecer en la fe. Otra manera de progresar en nuestra fe es mediante la adoración. Pensemos en esto. ¿Qué hago todos los domingos cuando ustedes llegan aquí a la predicación? Me gusta poner algo de alabanza. Y a veces hay canciones que tú estás repitiendo y estás cantando. Todo lo puedo en Cristo y estás tú confesando que lo puedes, ¿no? Otra es, ahora sí que nuestro corazón realmente lo que hace Dios es preparar
nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. La alabanza lo que hace es preparar nuestro corazón. Eso es algo muy importante. Cuando tú dices cuán grande es Él, ¿realmente estás creyendo cuán grande es Él? ¿O nada más lo estás repitiendo? No, estás creyendo, por eso lo estás diciendo, por eso lo estás cantando. Cuando escuchas que por su sangre fuimos nosotros rescatados, estás creyendo lo que estás cantando. ¿Sabes por qué pongo la alabanza antes de que empiece la predicación? Para que Dios prepare tu corazón a escucharte. Para que Dios prepare tu corazón para que sepas lo que te quiere decir. No para que vengas aquí y te pongas a platicar como si estuvieras en un café y escucharas la música como si fuera algo ameno. No, es para que realmente te des cuenta de cómo Dios tiene que preparar tu corazón para escuchar la predicación. ¿Y qué sucede cuando termina la predicación? Pongo otra canción. ¿Y qué sucede? Dios toca tu corazón. Estás creyendo lo que escuchaste. Quieres vivir lo que estás escuchando. Quieres creerle a Dios. Por eso se pone la alabanza, no por ponerla, sino no habría necesidad de hacerlo. Simplemente llegaría y predicaría. Deja que Dios prepare tu corazón desde el momento en que llegas a este recinto. Eso es lo que tienes que hacer en vez de ponerte a platicar. Deja que Dios prepare tu corazón. Así que al cantar, ¿qué estamos haciendo? Estamos confesando. Al cantar, estamos creyendo. Y por último, para poder progresar en nuestra fe, hay algo más que debemos hacer: confesar nuestros fracasos en la fe. A veces no queremos confesar nuestros fracasos. Dios, perdóname, Señor. Sé que he fracasado. Sé que he hecho mal. Dije algo que no tenía que haber dicho. Dije que iba a cumplir algo que no he cumplido. Todos tenemos fracasos en la fe. Dios también quiere que lo reconozcas. Reconoce que tú has fracasado y pídele a Dios que te perdone y que vuelva a avivar tu corazón. Así que no tratemos de engañar a Dios. A Él no lo podemos engañar. Debemos confesarlo, debemos confrontarlo y debemos entregarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que nadie sabe cómo funciona eso en nuestra vida. Solamente Dios sabe lo que está pasando en tu corazón. Yo no sé lo que está pasando en tu corazón. Yo lo único que le pido a Dios cada mañana, cada vez que vengo aquí, Dios habla al corazón de cada una de las personas. Tú sabes lo que está pasando cada uno. Tú conoces el corazón de cada uno. Así que debemos confesarlos y además debemos ser muy sinceros. Tenemos que orar pidiéndole a Dios que nos dé otra oportunidad. Y te digo una cosa, Él siempre nos va a dar otra oportunidad. Para Él no vamos a estar reprobados, porque Él quiere lo mejor para ti. Así que Pedro fracasó varias veces. ¿Y luego qué hizo? Predicó un gran mensaje, ¿sabes? Llevó a los pies de Cristo a 3,000 personas en un día, en una sola predicación. Dios lo hizo en él. Y si lo hizo en Pedro, también lo puede hacer en ti. Así que lo que necesitas recordar es que Dios te ama incondicionalmente. Dios no va a cambiar su actitud hacia ti. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Eso tienes que recordarlo. Así que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Aún como creyentes cometemos pecados, seguimos pecando. Pero Él es fiel y justo para perdonarlos.
y lo único que necesitas es confesarlos. Eso es lo que Dios quiere. Bendito Padre, gracias Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias Dios por el ejemplo que tú nos has dado a través de la vida de Pedro. Gracias por su vida, Dios. Y no nomás la de Pedro, Señor. Podemos ver muchas vidas en tu palabra, Dios, que fracasaron, pero volvieron a ser levantados por ti, Señor. Todos somos carne. Traemos ahora sí que una vida pecaminosa, Señor. Nuestra naturaleza es pecadora. Pero solamente tú, Dios, puedes limpiar nuestras vidas y limpiar nuestro corazón. Yo te pido, Dios, que perdones nuestros pecados. Perdona nuestras faltas. No permita, Señor, que nuestra naturaleza quiera volver a tomar el control de nuestras vidas. Te hemos entregado nuestra vida, Cristo es nuestro Rey. Él es el que gobierna nuestra vida, Padre. Y queremos que Él lo siga haciendo. Gracias por tu palabra, Dios, porque eso alienta nuestro corazón. Llévanos a meditar más en ella, a acercarnos más a ella. Danos amor por tu palabra, Señor. Y sigue derramando tu gracia en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por esta enseñanza, Dios. Haz que la apropiemos, que si hay algo que tengamos que limpiar, que lo limpiemos, Señor. Y si hay algo que tenemos que entregar, que lo entreguemos. No permitas que nada obstruya nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz.
día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Todas las voces. Cuán grande es Dios. Una vez más, solo las voces. Una vez más, todas las voces. Todas las voces. Cuán grande